El botón de la muerte, que era tanto un misterio que incluso la Casa Blanca había dicho que no existía, que era mentira, bueno, pues ahora resulta que existe y que Donald Trump está amenazando con activar, y esto, amigos, se está poniendo en jaque. Sobre todo, fíjense lo que son las cosas. No crean que China ni Irán no amenaza a Corea del Norte, amenaza a la misma OTAN, en la que Estados Unidos nunca confió del todo. ¿Qué pasaría si un día, sí, solo sí, resulta que la OTAN se vuelve contra Estados Unidos? Eso es imposible. ¿Y si pasa? ¿Ustedes creen que nadie en la OTAN jamás se le ocurrió eso? ¿Y si un día llega un loco de presidente y empieza a agredir a los países miembros de la OTAN? ¿O si un día hay que invadir a países miembros de la OTAN y quieren usar las armas que les hemos vendido en contra de nosotros mismos? Difícil creer que el Pentágono nunca pensó en esto. Claro que pensó. Y ahora ya hay una conclusión de un informe precisamente del Future of Technology Institute que dice que, por cierto, este es un laboratorio tecnológico y publica precisamente un informe en abril del 2026 que está citado por el Brussels Times, en donde dice que de los 28 países europeos que ya han analizado, 23 están en sumo riesgo. 16 son altamente vulnerables y Alemania, Polonia, Dinamarca y Reino Unido, esos se cuecen aparte. Están fritos. Están fritos. Y es que la defensa de esas naciones, amigos, pues resulta que sus ejércitos, su inteligencia militar, pues depende de 4 empresas estadounidenses. No me lo van a creer. ¿Qué pasaría si yo les dijera que hay 4 empresas privadas de Estados Unidos que pueden, con un botón, arruinar todos los sistemas de defensa de la Unión Europea? Microsoft, Google, Oracle y Amazon. Increíble, ¿no? Bueno, vamos por partes, porque esto es más grave de lo que parece. Si quieren ustedes aprender más de esto, les voy a dejar algunos links, algunas fuentes periodísticas donde ustedes pueden leer más al respecto, porque es algo gravísimo. Digo, no solamente es que Europa use Gmail para mandar correos electrónicos. Hablamos de sistemas de comando y control, todo lo que tiene que ver con almacenamiento de datos de inteligencia, lo que tiene que ver con logística militar, incluso el mismo software que opera los drones y los cazas, que ahora en esos drones y cazas pues están alojados en la nube de compañías estadounidenses. ¿Y qué creen? Pues que la ley de Estados Unidos específicamente, y que yo no sabía ni siquiera que tenían una ley para esto, se llama Acta de la Nube o Cloud Act. Ley de la nube, pues. Es una ley que le permite al gobierno estadounidense obligar a empresas privadas a entregarle cualquier dato sin importar si el servidor está en Frankfurt, en París, en Madrid. Miren, si ustedes en una nube digital o hay una copia de respaldo de tu computadora, de tu teléfono, por ejemplo, imagínense que les ha parecido esta cosa de WhatsApp que es gratis. Qué raro que algo tan útil sea gratis, ¿no? Cuando algo es gratis quiere decir que el producto eres tú. Y te llegan esos mensajes de que no se ha completado con éxito el respaldo de tu WhatsApp. Todo lo que tú escribes por WhatsApp, aunque no lo respaldes, está en un lugar. Todo lo que tú enviaste pasó por un servidor, todo lo que recibiste, tus conversaciones, tus fotografías, tus videos, los de tus amigos, pareja, familia. Y resulta que estas empresas, según esta Cloud Act, el acta de la nube digital,
pues están obligadas a entregarle una copia al gobierno de los Estados Unidos en el momento en el que se lo requieran. ¿Cuándo se lo requieran? Pues cuando quieran. Es más, tienen acceso ahí. No se les hace raro, de verdad, que ahora sigo con el botón de la muerte, que es increíble, pero para entendernos mejor, ¿no se les hace extraño, amigos, que si ustedes hablan, por ejemplo, de que necesitan una bicicleta nueva o comida de perro, y es una conversación que ustedes están teniendo, curiosamente abres Facebook, que también es gratis y del mismo dueño que WhatsApp, o Instagram, que también es gratis y del mismo dueño de WhatsApp, y mágicamente te aparece un anuncio de comida de perro? Eso dice mucho. Oye, era una conversación particular, yo no usé mi teléfono, pero tu teléfono tiene un micrófono y ese micrófono siempre está activo, aunque tú no estés usando el teléfono. Se llaman cookies y las utilizan las plataformas gratuitas para recabar datos de ti, la mayor cantidad posible. No nada más para saber si te anuncian croquetas de perro o si ni perro tienes, para saber si eres de izquierda, de derecha, el contenido que consumes, tu inclinación geopolítica, tus gustos, tu situación financiera, qué tanto puedes gastar, tus viajes, tus rutinas, tus amigos, tus conversaciones, tus secretos más íntimos. Bueno, esto no solamente se queda en un tema de invasión a la privacidad. Resulta que el verano pasado, en una audiencia ante el Senado francés, el director jurídico de Microsoft, que fue citado en Francia, tuvo que admitir bajo juramento que no podía garantizar la protección de los datos europeos frente a esa ley estadounidense. ¿Saben ustedes qué significa esto en la práctica? Que si Donald Trump, que ya ha sugerido abandonar a la OTAN, que ya ha demostrado su descontento con España, con Alemania, con Francia, con Reino Unido, con todos los países europeos, no solamente porque Europa no apoyó su fracaso militar contra Irán, sino también porque Europa no quiere que lo invadan y no le quiere ceder a Estados Unidos un pedazo de la Unión Europea, como Groenlandia, y pues Trump dice, yo puedo apretar el botón nuclear en cualquier momento. ¿Y saben qué? Si me apuran, ni siquiera es necesario que apriete el botón nuclear. Tiene otro botón a un lado, que es precisamente el botón de la muerte. No es una especulación, no es una forma de llamarlo que suene dramática. Literalmente es el botón de la muerte digital. Y cuando Estados Unidos sancionó al entonces fiscal del jefe de la Corte Penal Internacional por, entre otras cosas, girar una orden de aprehensión contra el genocida Benjamín Netanyahu, bueno, pues resulta que Microsoft le bloqueó el correo electrónico, para que tengan una idea, para que tengan una idea de hasta dónde llega esto, y ahí tienen una muestra gratis, al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Quiso entrar a su correo de Gmail y resulta que ellos ya sabían cuál era su correo electrónico y estaba expulsado de Gmail. No pudo entrar. ¿Quién se quedó con toda su información? Imagínense. Les estaban dando seguimiento. A ver, no hay que ser ingenuos. Cuando Ucrania estaba también en medio de negociaciones muy tensas, pues Washington también restringió el acceso a imágenes satelitales de la empresa Maxar. Eso fue un ensayo general, Bien dicen que Ucrania fue un laboratorio. Bueno, ya experimentaron lo que quisieron. Ahora, hay un informe que identifica precisamente, amigos, un caso que se salva, y es Austria. Resulta que Austria es el único país que logró migrar toda su infraestructura de defensa de software de código abierto y de soluciones europeas. Países Bajos, pues está en ese camino. Pero de ahí en fuera, amigos, todos los demás, incluyendo España que se ha peleado de frente con Donald Trump, España que ha tenido el valor de decirle a Estados Unidos no, pero que es sumamente dependiente de la tecnología digital de Estados Unidos, y eso lo vuelve vulnerable. Italia también. Tienen un riesgo medio, pues porque su dependencia es fuerte.
Y sus contratistas europeos pues usan la tecnología estadounidense pues, para almacenar sus datos. Y ojo, porque incluso hay una cosa que se llama nube soberana, que ofrece precisamente Amazon, Google, Microsoft. Tienen centros de datos en Alemania y que según un informe, pues un lavado de soberanía es precisamente lo que están haciendo. Es decir, empresas que absorban su propia información. Fíjense que hace, no sé si ustedes recuerdan, pero unos meses, yo creo que tendrá como unos 6 meses, que en México se anunció algo que poco se le dio importancia. Y por cierto, escuché a miembros de la oposición mexicana criticar esta acción del gobierno de México, que ahora ha emprendido un programa para hacer su propia nube digital, que va a ser el servidor más grande de América Latina, para que México pueda almacenar su propia información portuaria, del SAT, etcétera. Militar también, por supuesto. Entonces la crítica era la cantidad de dinero que se va a gastar México en esto, pudiendo acceder a tecnología barata de servicios como Google, Amazon, Oracle, que por una fracción de eso te almacenan tu información casi gratis. ¿Qué ofertón, diría el PAN, no? ¿O el PRI? Bueno, nada es gratis en esta vida. Nada es gratis y ahora ya lo estamos descubriendo. Esta ley de la nube digital, que si ustedes han escuchado, la Agencia Europea de Defensa incluso presentó en febrero un plan pues, para tener una plataforma militar de intercambio de datos independientes ya para el 2030 y no depender de esto de Estados Unidos. Pero en estos 6 años, amigos, están en crisis. La realidad es que Trump tiene el botón en la mano. Y mientras, pues hay países como Alemania que siguen comprando casas F-35, que por cierto, el dueño de ese software de vuelo es Estados Unidos. Eso no arranca sin que Estados Unidos no lo autorice. ¿Qué va a pasar con todos los F-35 que tienen los países europeos si un día son atacados por Estados Unidos? No les van a servir ni para el arranque. Es más, les van a disparar a ellos mismos. Van a explotar en el aire o sin despegar. No pueden ni siquiera despegar si no lo autoriza el Pentágono. Mucho menos para defenderse. Toda la navegación de un F-35, que obviamente es de GPS, depende completamente de Estados Unidos. Si no, van a tener que ir buscando ahí el nombre de las calles para ver cómo llegan a cualquier lugar. Nótese la sátira, ¿no? Por eso hay políticos alemanes, pues que ya han expresado muchísima preocupación de que Washington pueda desactivar remotamente los F-35 que tiene Europa. Portugal ya canceló todas las compras de F-35. Bueno, aquí en Canadá ya se cancelaron todas las compras también de F-35. Ahora solamente se van a comprar aviones hechos en Europa, no en Estados Unidos. Y hay un plan interesante para hacer su propia tecnología militar aquí, el ejército, pues. Ahora, hay una cosa fundamental en todo esto, amigos, porque se vuelve crítico, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí es un cambio de paradigma, ¿eh? Por mucho tiempo vimos cómo la seguridad de estos países que se sentían de alguna manera cubiertos con el sistema de defensa estadounidense, pues básicamente lo hicieron en 2 pilares. Se sentían seguros porque tenían a la OTAN y se sentían seguros porque en la OTAN estaba Estados Unidos. Y creyeron ingenuamente que nunca iba a llegar un presidente a los Estados Unidos que iba a usar todas las armas y las bases y su dominio tecnológico en contra de sus propios aliados, bajo la máxima de que perro no come perro. Bueno, pues aquí estamos seguros. Pues resulta que no. Seguros no estamos. A ver, ya amenazó con invadir Europa, ya amenazó con desaparecernos como de aquí, Canadá, como país. Ya amenazó el canal de Panamá, ya estalló una verdadera masacre en Irán, en Medio Oriente. Ahora está amenazando con invadir Cuba, lo que sea. Y ahora vemos cómo toda la estructura legal y técnica con la que de alguna forma los países occidentales se sentían seguros se ha vuelto en contra de ellos. Yo se los dije en alguna vez, la OTAN se convirtió en una serpiente que encontró su cola y se comenzó a devorar a sí misma. Y esta ley de nube digital, amigos, la Cloud Act, que no es nueva, esto llega se empezó a gestar desde los tiempos de Obama, imagínense.
se formalizó ya oficialmente en el 2018. Pero bueno, pues ahí está. Y ahora está con dientes. Ahora la serpiente tiene dientes y ponzoña. Y cuando las tensiones geopolíticas están al máximo, pues Trump desempolva ahora esta ley de la nube digital y la convierte en un botón, bien llamado el botón de la muerte, con el que puede desactivar todos los sistemas de defensa estadounidenses vendidos a Europa, todos los sistemas europeos, toda la información crítica y de seguridad de Europa. Pero miren, cámaras, alarmas, guardias, sistemas de vigilancia de cualquier tipo. Resulta que el dueño de esas empresas pues tiene una llave maestra que le permite entrar cuando quiera y vigilarte. ¿Tienes un sistema de seguridad en tu casa que se conecta a internet? Seguramente usa una de estas plataformas. Y te están espiando todo el tiempo. Tu teléfono tiene un micrófono que siempre está abierto, aunque tú no des el consentimiento. Desde que compras eso, lo estás aceptando. Lo estás aceptando y no eres dueño de tu privacidad. Y bueno, pues aquí yo creo que la parte más contradictoria, amigos, es que la misma administración que vende esos sistemas de defensa a Europa, la misma que presiona a los aliados europeos para que les sigan comprando F-35, misiles HIMARS, todo eso, pues es la que tiene el poder de apagarlos. ¿Ustedes creen, alguien realmente en Europa, en la Unión Europea, los líderes europeos pensó en algún momento que eran tan tontos como para vender F-35, HIMARS y todo, y un día se les voltearan en su contra y con sus propias armas los atacaran? Por supuesto que no. Vaya, es como vender un coche con un interruptor remoto en manos del fabricante, que ahora ya lo tienen, ¿eh? Todos los EVs que se manejan solo, pues en teoría, pues pueden manejarse sin tu consentimiento. Te pueden sacar de la carretera y volarte. Ups, accidente, iba manejando borracho, quién sabe qué le pasó, ¿no? Es el riesgo de la tecnología cuando está controlada, no solamente por la inteligencia artificial, olvídense. Por una persona que tiene un botón, literalmente, el switch para bajártelo y arruinar a todos nuestros países. Chéquense ese informe del Future of Technology Institute. No me parece alarmista en absoluto, ¿eh? Repito, 23 países de la Unión Europea en riesgo, 16 que están fritos y el único que se salva es Australia. De ahí en fuera, amigos, demasiado tarde. No es una teoría de la conspiración, ¿eh? Hay una dependencia estructural muy bien documentada. Hay una ley estadounidense que se aprobó y que funciona para eso. Lo diseñaron así. Entonces, yo creo que la pregunta no es si Trump sería capaz de apretar el botón. Si Europa no cede a sus peticiones, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones lo usaría Trump? O cualquier presidente futuro, ¿eh? Porque si algo nos ha enseñado la historia, amigos, pues es que todo este tipo de armamentos, todo este tipo de herramientas y de tecnología no se hacen porque sí. Es un úsese en caso de emergencia. Y la emergencia en Estados Unidos nunca había sido tan alta como hoy. Gracias a todos los que se encuentran unidos a nuestra transmisión. Gracias a Marisa Trujillo. Dice, yo no sé por qué el Congreso no ha podido quitar a Trump. Tiene miedo porque muchos están ahí y son cómplices de Trump, dice en Facebook nuestra amiga Maritza. Gracias a Miave hasta Austria, la bellísima Austria. Gracias también hasta Ciudad de México. Palani dice, pero es que si no sigues las pautas, Estados Unidos te sanciona o bloquea del mercado internacional. Mirada a Cuba. Bueno, el otro día, yo no tengo Disney Plus, ni tendré, en algún punto sí. Y después, pues cuando estalló el conflicto en Palestina, dije, nada que apoye a Israel, por supuesto. Cancelamos la suscripción a Disney Plus. Me asombró muchísimo, amigos, ver el nivel. No sé si ustedes han querido activar. Llegó un familiar y querían activar la cuenta de Disney Plus para ponerle una película a su niño. Al final, lo bueno que no pudieron ponerlo en nuestra tele, ¿no? No sé por qué, francamente, pero bueno, me asombró ver la cantidad de candados. Disney Plus, si aceptas esta suscripción a Disney Plus, podría usar tu información, geolocalización.
y dispositivos conectados a esta misma red. Ay, ¿qué tiene que ver eso con ver una película de princesas? Me pregunto yo, ¿no? Muchas gracias a nuestro amigo Daniel. Dice, si defiendes el comunismo, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? Oblígame, perro. O la Nueva México comunista. No soy ni PRI, porque por mí que... Bueno, te voy a dar una respuesta. Porque yo vivo donde se me pega mi regalada gana. Por eso no me voy a vivir a Cuba o a China, que además, pues me encantaría, ¿eh? Yo le tengo una gran admiración y aprecio a los cubanos. Una gran y profunda admiración. Te digo una cosa, Daniel, y gracias por los 5 pesitos. Supongo que querías que te comentara, ¿no? Te contestara. Bueno, te contesto. Ya quisiéramos tú y yo tener el grado de estudio que tiene un cubano promedio. China, hermano, nunca has ido, te lo apuesto. Porque si algún día hubieras ido a China, no estarías escribiendo aquí tonterías. Pero ahora déjame cambiarte la pregunta. Si tanto mamas al capitalismo, entonces, ¿qué hace el padre de capitalismo, Estados Unidos, pidiéndole a China miles de millones de dólares? ¿Sabes quién es el país que más dinero le presta a Estados Unidos? Japón y luego China. Déjà vu. El padre del capitalismo, que vive de las apariencias, con un nivel de vida insostenible, con la deuda más alta del mundo, ¿a quién le pide dinero? A un país comunista como China. Fíjate nada más. Además, dame el beneficio de la duda en algo, Daniel. Yo vivo en Canadá. Y sabes que los canadienses no se definen, y el gobierno no se define como capitalista, se define como socialdemócrata. No pensamos ni creemos en el capitalismo puro. Pero bueno, yo no sé qué hago aquí con todo. En fin. Hermano, te felicito por tu opinión. Siempre verás real y documentado. Ignacio Briones, muchas gracias. Oigan, acuérdense que mi pecho no es bodega, ¿eh? Yo no me guardo ninguna. Vivir en un mundo más justo, no importa si es comunista, capitalista o un sistema chino. Por supuesto. Yo lo único que quiero para gente como Daniel, pues es que no le falta... Fíjense, les voy a contar un chiste, ¿eh? Les voy a contar un chiste. Tengo unos amigos que cómo se quejan de la distribución de la riqueza. Unos conocidos. El déjà vu es que se quejan mucho de la redistribución de la riqueza, de los programas sociales. Y ellos cobran los programas sociales, que antes no cobraban porque no existían, y sus hijos reciben programas sociales. Que no es una concesión graciosa, ¿eh? O sea, uno no tiene que decirle al gobierno, gracias gobierno por darme mi dinero que yo te pagué y que me estás regresando. No, es su obligación. Pero nos han robado tanto que cuando hacen lo que deben pensamos que es un favor. México, gran hermano de Cuba, por supuesto. Pura crítica, ¿no? Vivir en Canadá es más caro, dice nuestro amigo, nuestra amiga Denisa. Vivir en Canadá es más caro comparado con Estados Unidos, si no me equivoco. Además, hace mucho frío. Sí, es mucho, mucho más caro. Mucho más caro. Y hace más frío, por supuesto que sí. Bueno, lo del clima es cierto. También te puedo decir que la economía, no lo sé, no me parece nada mala en Canadá. No tengo la oportunidad de haber vivido en Estados Unidos. Pero sí te puedo decir que aquí la economía es buena, la seguridad es excelente, la infraestructura, sobre todo las carreteras, parecen... Vaya, no les ves un raco. Un raco no se los ves, al menos aquí en Ontario. Hay información de las últimas horas que está circulando en Estados Unidos acerca de que este gobierno tiene planes militares muy serios ya en marcha para atacar Cuba. Y esto es grave porque lo que significa, amigos, es que Donald Trump está huyendo de la guerra en Medio Oriente para traernos la guerra a América Latina.
De hecho, la semana pasada, para ser concretos, el 14 de abril, un medio de comunicación, Satio, publicó un documento filtrado del Pentágono, un documento del Pentágono que confirma pues que el Comando Sur actualizó sus mapas de invasión para Cuba. Esto lo replicó USA Today también, corroboró la información que también ya se había difundido el 16 de abril en sus propios medios. Citaron ahí a 3 funcionarios de defensa estadounidenses que pidieron el anonimato. Y bueno, el propio Donald Trump, de hecho, que en una entrevista del 17 de abril con la cadena conservadora Newsmax, pues cuando le preguntaron si Cuba era el siguiente objetivo, pues él respondió con una frase que vale la pena que nos detengamos a escucharla. Él dijo, depende de lo que entiendas por acción militar. Esa ambigüedad, amigos, viniendo de Donald Trump, pues no es una casualidad. Es la misma, de hecho, que usó, si ustedes se fijan, Bill Clinton para justificar sus operaciones encubiertas. No estamos ante un comentario al aire. Amigos, estamos ante una amenaza en toda regla, fechada, documentada, que ahora está trayéndonos la guerra a las puertas de América Latina. Todos tenemos que estar en alerta, amigos, porque están sucediendo cosas muy interesantes en estos momentos en América Latina que son focos rojos, que todos tenemos que voltear a ver, ¿eh? Ahora sí que el que no quiere ver fantasmas, que no salga de noche, pues que no se venga a ver en nuestro canal, porque aquí estamos analizando las cosas que a los grandes medios de comunicación prefieren voltearse para otro lado. Pero si ustedes se fijan en los documentos que nosotros vamos a analizar en esta transmisión, pero también si se fijan de lo que vamos a hablar en la siguiente transmisión, que es el hecho de que ayer murieron 2 estadounidenses en un accidente carretero en México. Digo, nada que no pase todos los días, hasta que se descubre que estos estadounidenses que murieron, pues serían presuntos agentes de la CIA. Y que la presidencia de México no estaba al tanto, como por supuesto la CIA nunca te va a informar, porque para eso son labores de inteligencia, ¿no? Nunca te van a decir, me voy a meter a espiarte. No, hasta que sucede una cosa de estas, que fue un accidente, y entonces ahí se empiezan a revelar nuevos detalles sobre estas acusaciones. Ahora, esto no nace de la nada. Vamos a ver el hilo de lo que está sucediendo en estos momentos sobre esta situación en Cuba, porque platicamos en su momento de esto. Desde el 19 de marzo, cuando Trump firma una orden ejecutiva que lo que hacía era básicamente restablecer la lista de estados patrocinadores supuestamente del terrorismo y mete ahí a Cuba, algo que Biden había removido. Pero fíjense ustedes nada más cómo se utiliza esta palabra que para mi gusto es una invención occidental para desestabilizar gobiernos. No me confundan, yo no quiero decir que el terrorismo no existe y que es un invento del gobierno, no. Lo que digo es que la connotación que se le da. Meten a Cuba entre la lista de países que financian el terrorismo. A ver, ¿de dónde va a financiar Cuba, por favor, el terrorismo? Si la situación económica es sumamente precaria debido al bloqueo. Pero ¿saben a quién sacan de la lista? A Siria. Que el presidente sirio, pues era un líder de Al Qaeda, que decapitaba cristianos. Pues que el Departamento de Estado ofrecía $10 millones por su captura y meten a Cuba. Desde esa orden, pues las sanciones económicas comenzaron a endurecerse más sobre Cuba. Se congelaron todos los envíos de remesas que terminan afectando al cubano. ¿Quién apoya esto, por cierto? Marco Rubio, un tipo de sangre cubana que odia a Cuba y que cancelando las remesas hacia Cuba, pues no perjudica a Díaz-Canel, perjudica al cubano de a pie que recibía esas remesas pues para ayudarse. Desde el 1 de abril también se prohibió a todas las petroleras europeas tocar puertos cubanos. ¿Quién es Estados Unidos para decirle al mundo a quién le debe de vender su petróleo y a quién tiene prohibido venderlo?
con excusas tan absurdas como que Cuba financia el terrorismo en el mundo. Por favor. Y ahora vemos cómo este abril, pues Trump trae una escalada directa, pasa de la presión económica a la amenaza de invasión, después de que saliera corriendo de Irán fracasado, derrotado, humillado. Y entonces yo se los dije en su momento. Este señor, cuando se venza el plazo de 10 días de tregua, se va a inventar otro conflicto para no regresar a ese. Oye, si Trump, pues no sé, dicen que está ocupado en otra guerra que se inventó. Oye, pero así es Donald Trump. Estos reportes que sacó Sateo del 14 de abril, que fue el primer medio en sacarlos, que hablaba de planes serios dibujados por el Pentágono, que tenía fecha, de hecho, de materialización. Fíjense ustedes en esto porque incluso le ponen fecha a la operación. Junio 2026. Amigos, estamos por iniciar mayo. Esto puede cambiar y ojalá nunca se realice, ¿verdad? Pero mientras, pues en Cuba la situación cotidiana es muy, muy dramática. Periodistas de muchos medios de comunicación, gente que ha estado allá recientemente, que describe estos apagones de hasta 20 horas diarias. Que amigos, pues estamos hablando de hospitales que no tienen, pues para pagar, pues déjense ustedes para pagar, para tener luz eléctrica. ¿Por qué no tienen luz eléctrica? Pues porque no hay. Gente reuniéndose alrededor de un solo poste de luz para jugar fútbol en la calle. Solo porque Estados Unidos, el dueño del mundo, pues consideró a través de una orden ejecutiva, en donde también en ese gobierno está el cubano que más se odia a Cuba, pues que no le iba ya a dar energía a Cuba. Ni alimentos, ni medicinas, ni lo necesario para sobrevivir. Lo que está haciendo Estados Unidos sobre Cuba, hay que decirle a las cosas como son, es un exterminio. Lo que quiere es exterminar a una sociedad con un bloqueo criminal, con una justificación tan estúpida como el hecho en sí de que Cuba financia el terrorismo. ¿Con qué dinero va Cuba a financiar el terrorismo? Por favor, no tienen para financiar las medicinas ni la luz eléctrica que llega por el bloqueo que ha puesto Estados Unidos. ¿Con qué dinero se han bloqueado todo? Pero al mismo tiempo el dinero le sobra a Netanyahu. Los envíos de dólares siguen fluyendo para que Israel cometa un genocidio en Gaza y en Líbano. Alfombra roja para el presidente sirio. Alfombra roja para el príncipe heredero de Arabia Saudita, un dictadorzuelo asesino, acusado incluso por Occidente de descuartizar periodistas en un consulado en Turquía, que el mismo Estados Unidos había levantado esta acusación con investigaciones. Para ellos hay alfombra roja. Y eso no es todo, amigos, porque lo crucial aquí pues es la reacción que en estos momentos estamos viendo de nuestros hermanos cubanos y el contraste es brutal. Con lo que vemos ahí, de un lado el cubano que está sufriendo y el cubano que vive en Florida. Vamos por partes, porque el hecho central, amigos, por supuesto es la población cubana en la isla, la que no quiere la guerra. Y lo dicen claro en entrevistas a docenas de personas. Nada más entre el 10 y el 16 de abril hubo trabajadores de hoteles, jóvenes periodistas cubanos que son muy bien educados, por cierto. Ya quisiera, de verdad se los digo, ya quisiera cualquier otra sociedad tener la educación cubana. Ya quisieran. Imagínense que una encuesta reveló, y se los voy a mostrar porque vale la pena, ¿no? Que una cantidad importante de estadounidenses cree que la leche, se los voy a buscar, cree que la leche de chocolate viene de las vacas color café. No se los digo bromeando, realmente 16 millones de estadounidenses creen esto.
Déjenme mostrárselo. Por medios de comunicación. Amigos, perdónenme, esto no lo cree un cubano. Esto no lo cree un cubano promedio. El cubano promedio, por supuesto que sabe leer y escribir. Tienen licenciaturas, tienen doctorados, tienen un nivel de estudio increíble. 16 millones de estadounidenses creen que la leche con chocolate sale de las vacas marrón. Una encuesta encargada por el Centro de Innovación de Estados Unidos ha dado a conocer un dato preocupante. El 7% de los ciudadanos estadounidenses, claro, desconoce cómo se elabora este tipo de batido. Bueno, pues ahí lo tienen. Nos pide aquí una... Pero siempre podemos consultar otras fuentes, ¿no? A ver, ahí tenemos una nota de Univisión, por ejemplo, o de La Nación, pero yo quería ponerles una nota estadounidense. Pero ahí lo tienen, el 7%. 7% de la población estadounidense que cree que la leche con chocolate viene de la vaca color café. Que esta situación, amigos, no ha cambiado mucho. ¿Por qué les comento esto hablando de Cuba? Porque, a ver, podemos nosotros criticar el modelo cubano, por supuesto, podemos decir que estamos o no de acuerdo. Podemos criticar al comunismo, por supuesto, nada más que critiquémoslos en condiciones similares. Ayer yo veía un documental, por cierto, de China. Parece una república bananera Estados Unidos comparado con la infraestructura china. Es la ciudad del futuro. Es el país del futuro, perdón. Es el país del futuro. Si ustedes ven autos voladores, porque ahora están implementando esta tecnología de drones como taxis, donde se manejan solos. La infraestructura, por ejemplo, las autopistas, los trenes, toda esta tecnología digital. De verdad, es alucinante. Bueno, ¿quién es el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro del mundo? Pues es China. Cuando digo el segundo tenedor más grande de bonos del Tesoro, amigos, pues quiero decir que es el segundo país que más le presta a los Estados Unidos dinero. ¿Cuál es el país más endeudado del mundo? Estados Unidos. No hay un país que deba más dinero en el mundo que Estados Unidos. La pregunta es, ¿a quién le debe ese dinero a Estados Unidos? ¿A un país comunista? Oigan, tan bueno es el capitalismo que tienen que pedirle dinero prestado para mantener su estilo de vida a un país comunista. Eso es ¿cuál es la diferencia entre China y Cuba? El bloqueo. Pero nos quieren hacer creer, amigos, que el problema con Cuba es la educación. Enseñarle tanto a la gente es un problema, ¿no? Una sociedad, déjenme regresarme aquí a esto, ¿no? Una sociedad que cree que la leche chocolatada viene de las vacas color café es el modelo que nos quieren vender. La educación no sirve. Sin embargo, si tienes la escuela de TikTok, pues seguramente vas a prosperar. Más sin embargo, pues vemos el modelo cubano que es un verdadero fracaso por culpa de ese sistema. A ver, no me confundan, porque siempre llega por aquí uno que otro defensor del capitalismo sin capital que escribe aquí, pues vete a vivir a China. Pues no tengo la nacionalidad china, no hablo chino, ¿cómo voy a ir a vivir a China? Digan tonterías algunos, ¿no? ¿Por qué no te vas tú a vivir a Estados Unidos? La gran mayoría de los que dicen eso. ¿Por qué no puedes? Porque te van a deportar, cabrón. El país que tanto defiendes. Seamos honestos, seamos sinceros. Además, amigos, la desigualdad social que es brutal. Pero miren, al final de cuentas, a lo que quiero llegar, es que, ¿qué es lo que pide el cubano? El cubano viene educado. Una sociedad que no cree
que la leche chocolatada viene de las vacas marrones. Esa sociedad lo que pide es coexistencia pacífica con Estados Unidos. Es que les quiten el pie del cuello. Ellos no quieren que Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional les regale dinero. Lo que quieren es que le quiten el pie en el cuello. Una isla que sea libre de comercializar con el mundo. Una isla en donde cualquier país pueda venderle petróleo a Cuba. Quieren repetir el modelo de acercamiento que funcionó con Obama. O que de alguna manera, pues, prosperó un poco más que con Trump. Nada más que también lo que vemos es que, por supuesto, hay una resistencia muy fuerte de Cuba. Cuba no quiere ceder. ¿Cuál es el futuro que le espera a Cuba según las demandas de Estados Unidos? ¿Convertirla de nuevo en su burdel? ¿Saben ustedes, por cierto, que cuando muere Fidel Castro, entre los relatos de los archivos Epstein hay una mención a Fidel Castro? Pero no me confundan, no porque Fidel Castro estuviera en la lista Epstein, sino porque Jeffrey Epstein ahora estaba viendo con interés a Cuba, pensando en la posibilidad de un cambio de régimen, pues para hacerlo su nueva isla. ¿Qué tipo de isla le gustaría tener a la mafia que gobierna en la Casa Blanca? Digo, porque si se trata de democracia, tengo muy buenas ideas. ¿Por qué no se van a regalarle la democracia a Israel? Porque tienen al mismo cabrón sentado desde hace 19 años y no se quiere ir de la silla, Benjamín Netanyahu. ¿Qué democracia puede ser esa? ¿Por qué no le regalan la democracia a Arabia Saudita, que tienen un príncipe heredero en un país que no conoce lo que es una elección, un país que no sabe lo que es ejercer el derecho al voto, un país que no tiene ni la más mínima idea de lo que es la libertad de expresión? Un país en donde las mujeres prácticamente no tienen derechos. Pero esa sociedad tiene mucho dinero. Mucho. ¿Cuál es el modelo de sociedad que debe de prosperar? ¿La que asesina periodistas? ¿La que no respeta el derecho a la libertad de expresión? ¿En donde las mujeres no tienen derecho ni al voto? Y nadie, para acabar pronto, en donde no tienes que votar por nadie porque hay un linaje real que te debe de gobernar, en donde puede permanecer en la silla 19 años seguidos un primer ministro a base de triquiñuelas, y en donde una sociedad que lo único que quiere es tener acceso a luz, a medicinas y a comida. Esos son los malos. Díganme por qué son enemigos tan grandes de la Casa Blanca los cubanos. ¿Qué le han hecho al mundo? ¿De dónde viene tanto odio por Cuba? Ya me acordé. Hay algo que no le perdonan a Cuba. Que haya permitido que entonces la URSS, Rusia entonces la URSS, haya puesto misiles en su territorio apuntándole a Estados Unidos. Al final, pues la URSS se disuelve, pero con armas nucleares. Por eso Trump se acobarda cuando se trata de Rusia. Pero adivinen qué, Cuba no tiene armas nucleares. La doctrina militar cubana se llama guerra de todo el pueblo. Y recordemos que Trump es muy valiente cuando se trata de atacar al pueblo. No a los ejércitos, y menos a los que tienen armas nucleares. Bueno, vean cómo le fue con Irán, de dónde viene huyendo. La política de Cuba es que cada ciudadano que tenga un rol asignado en caso de invasión tiene que actuar. No es un ejército tradicional, es una movilización total. De hecho, el 16 de abril, durante la conmemoración del 65 aniversario de la Declaración Socialista de la Revolución, pues el presidente Miguel Díaz-Canel dijo en un discurso televisado: a ver, si nos atacan, nos van a encontrar peleando en cada esquina. Amigos, ese es el entrenamiento militar que tiene Cuba. Por cierto, estoy viendo aquí algunos comentarios en las redes sociales que nos están aquí dejando. Dicen, no hay misiles en Cuba, brutos, dice nuestra amiga Luisa. Mi querida Luisa, no me refiero al tema de los misiles
que no existen en Cuba, que tú dices. Me refiero a la guerra de los misiles. Un capítulo de la historia de Cuba durante la Guerra Fría, que es lo que no perdona precisamente la Casa Blanca hasta el día de hoy. Porque si no es eso, dime tú, ¿por qué tanto odio con el pueblo cubano? Pues, ¿qué le ha hecho Cuba a Estados Unidos que los odian por los siglos de los siglos? La ONU ha votado N cantidad de veces para que se le retiren las sanciones a Cuba. Y adivinen qué, el país de la democracia no acepta la democracia de la ONU y por sus pistolas no le quita las sanciones a Cuba, que son ilegales según la propia ONU. Que las condiciones actuales en Cuba pues son durísimas debido a ese cerco, debido a esas sanciones. A ver, no nos confundamos, no hay modelo perfecto. No hay modelo perfecto. Quien me diga aquí que el capitalismo es el estado ideal, por favor. Vengan a ver cuántos homeless hay en los países capitalistas de primer mundo. Aquí en Canadá, en Estados Unidos. Y eso que Canadá es un país que se identifica como socialdemócrata. Que para mí es un país hermoso, pero que como todo, no hay un estado ideal. Siempre va a haber esas desigualdades sociales que no son tan marcadas como en otros lados, pero que existen. Y cuando hablamos de desigualdad social, amigos, hablamos de un 1%. De hecho, para ser específicos, aquí en Canadá, al igual que en Estados Unidos, hablamos de un 0.001 que concentra una cantidad de riqueza brutal. Es decir, está el grueso de la población canadiense que pertenece a las clases media baja, media alta. Afortunadamente, es una de las clases medias más grandes del mundo. Hay que decirlo, la verdad, Canadá es un país bellísimo. De ahí hay un 1% que es ultra rico, pero de ese 1% hay un 0.001% que es ultra mega rico a niveles que nosotros jamás nos vamos a imaginar. Por el otro lado, tenemos a estados como Cuba, en donde todos son pobres, pero no porque quieran. Son pobres porque tienen un cerco, porque tienen sanciones. Y nos han querido vender la idea de que, mira, es lo que el comunismo quiere. El comunismo quiere que todos estén así, sin luz, con apagones, etc. No sabemos realmente qué hubiese sido de la revolución cubana con sus ideales si Estados Unidos no les hubiera puesto el pie en el cuello. No lo sabemos. Que nadie me venga a decir que sí lo sabemos. El único estado comunista que yo he visto prosperar sin que Estados Unidos le haya podido poner el pie en el cuello, no porque no quiera, sino porque les faltan manos para lograrlo, es China. Y China, repito, es el segundo país que más dinero le presta a Estados Unidos. De hecho, era el primero, Nada más que empezó a quemar bonos del tesoro. El dueño del capitalismo le tiene que pedir prestado a un país comunista. Vaya, qué ironía, ¿no? Pero nos quieren vender el hecho de que el comunismo es el diablo. El capitalismo es el cielo. Por supuesto que lo es. Si te apellidas Bezos, o Gates, o Musk. Bueno, no creo que Musk, porque tiene un montón de hijos por ahí que no necesariamente son ricos, ¿verdad? Pero si eres perteneciente a estas grandes familias. Si no, pues yo creo que no nos queda ese papel wannabe, ¿no? De defensores del capitalismo sin capital. Pero en Cuba, amigos, pues la gente ya se está organizando para compartir un poco del combustible que tienen. Para que los generadores pues funcionen en eventos que pues de alguna manera le dan al visitante un pedacito de carne que ellos mismos no tienen. Ese es el pueblo cubano. Y la agencia Reuters pues reportó precisamente este 13 de abril que incluso en Santiago de Cuba los vecinos se turnan en un mismo fogón de leña para cocinar. Amigos, eso no es un régimen. Esa es una sociedad. Esa es una sociedad que le da todo al visitante, incluso lo que ellos no tienen.
¿Es una isla de gente malvada? ¿Es una isla de carnívoros? Pues no me confundan, no me refiero a carnívoros en el sentido tradicional, de caníbales, perdón. Los periodistas, amigos, que han ido recientemente en los convoys de médicos de marzo del 2026 confirmaron incluso que el modelo cubano de solidaridad consiste en lo que hay, es para todos, no en que sobren las cosas. Pero bueno, la propaganda de Washington insiste en que eso es esclavitud. Mira, son pobres por el modelo que tienen, no por mis sanciones, no porque yo les esté prohibiendo a todos los países del mundo regalarle, venderle o fiarle un barril de petróleo a Cuba. No, son pobres porque así es el comunismo. No volteen a ver a China, el país comunista al que más le debe Estados Unidos después de Japón. Yo he visto a países capitalistas ir a asesinar a inocentes en donde Cuba lleva a doctores para salvarlos. ¿Pero qué otra cosa puede exportar una isla bloqueada durante 6 décadas? No tienen petróleo, no tienen tecnología de punta, pero tienen médicos que salvan vidas. Mientras Estados Unidos tiene bombas que asesinan en países inocentes. Esa, amigos, es la gran diferencia entre Cuba y Estados Unidos. ¿Le duele a la Casa Blanca lo que digo? Seguramente. Aunque no me escuchen. We never know. ¿Le duele a más de una persona que quiere defender lo indefendible? Pues sí. Porque mientras otros exportan bombas, Cuba exporta doctores. Unos asesinan, otros salvan. Y eso es lo que le duele a muchos. Ahora, en Miami, amigos, el cubano de Florida, ese es otro rollo. Yo no digo que en general, pero el 15 de abril, precisamente estaba yo leyendo una nota del Miami Herald que publicó un sondeo realizado por la Universidad Internacional de Florida en donde el 71% de los cubanoamericanos está pidiendo un ataque militar a Cuba. Curioso, ¿no? Es que simplemente yo no lo entiendo. No lo entiendo. Digo, habemos más de 54 millones de mexicanos en Estados Unidos, pero yo no sé que exista un sondeo de esa cantidad inmensa de mexicanos viviendo en Estados Unidos, en el extranjero, pero concretamente en Estados Unidos, pidiendo una invasión a México. Al contrario, el sueño del inmigrante es estar tantas veces como sea posible en nuestro bello país, en México. Cuidarlo, protegerlo, mandar nuestras remesas, apoyar, tener solidaridad con la gente que dejamos atrás. No pedir que los llenen de bombas. Este sondeo que hizo el Miami Herald de los cubanos en Florida, cubanoamericanos, 71% de cubanoamericanos, según el Miami Herald, que está pidiendo un ataque militar a Cuba, en donde vive su sangre. Mientras que solamente el 28% del resto pues lo respalda. El 28% de los estadounidenses respaldan esta idea de Trump, contra el 71% de los cubanoamericanos. Y eso, amigos, solamente me hizo recordar este dicho que el peor enemigo de un hispano es otro hispano. Bueno, María Elvira Salazar, la congresista, dijo en una rueda de prensa: estamos hartos de esperar una Cuba libre, la acción militar tiene que ser ya abrumadora. Ojo, ella habla de dictadura, habla de familia criminal Castro, pero no ofrece pruebas de crímenes específicos ante tribunales internacionales. Lanza consignas. Yo sí les tengo pruebas de un país que hace menos de un mes acaba de lanzar un misil Tomahawk contra una escuela primaria en donde asesinaron a 175 niñas iraníes. Yo sí tengo pruebas. Y no soy el único, están en todos los medios de comunicación. Pero eso no es dictadura. Esa es democracia. Es libertad. Y aquí viene la pregunta incómoda, ¿eh? Nadie en televisión va a hacer este tipo de comentarios. Por eso me encanta tener nuestro propio espacio aquí, que nos pertenece.
todos. ¿Por qué los que piden un bombardeo nunca han vivido un bombardeo? ¿Por qué los que exigen invasiones en un país que no ha sido invadido desde 1812? Pues son los que viven y vienen de ese país y ahora están en Estados Unidos. ¿Por qué tanto odio a su propia sangre? Incluyendo al cubano que odia a Cuba en la Casa Blanca, a Marco Rubio. El exilio cubano en Miami, amigos, ha construido esa especie de identidad política basada en restauración, no en realidad. Y esa identidad, pues ahora presiona a Donald Trump para que cumpla su promesa de campaña, mano dura contra Cuba. Ahora, esto, amigos, es muy determinante hoy, por 3 razones. Primero, pues porque muestra cómo una minoría muy bien organizada en el exilio, encabezada por Marco Rubio, puede empujar a la política exterior de Estados Unidos hacia una guerra que la mayoría de los estadounidenses no quieren, pero que el 71% de los cubanos que viven en Estados Unidos sí quieren. Segundo, porque revela, amigos, este doble discurso. Washington dice estar abierto a una solución diplomática, pero según el New York Times, el 10 de abril del 2026, un funcionario del Departamento de Estado pues salió a advertir que no iban a tolerar resistencia de sus exigencias. Eso no es negociar. Eso es dar un ultimátum con un arma en la mano. Eso es al estilo Don Vito Corleone, ¿no? Ya sea tu firma o tus sesos, algo va a estar en este papel. Y tercero, amigos, porque las consecuencias humanitarias pues serían catastróficas. Una invasión a Cuba no va a ser como Irak o Afganistán. Es una isla que tiene 11 millones de habitantes, nada más. Y que tiene una doctrina de resistencia civil armada. Con apagones que ya están colapsando la vida a diario. Añádenle a eso bombardeos, desembarcos, masacres de soldados estadounidenses, cubanoamericanos también, llenos de odio contra su propia sangre, 71% según el Miami Herald. ¿Qué tendríamos? Pues una crisis migratoria que haría pequeña la de 1994. Esa va a ser un chiste, ¿eh? Y hay un error de cálculo estratégico que los analistas militares ya están señalando. A ver, el 9 de abril, el general retirado, David Petraeus, pues salió a advertir precisamente que Estados Unidos subestimó la respuesta de Irán cuando atacaron sus bases en Irak. A ver, no les vaya a pasar lo mismo con Cuba, ¿eh? Y multiplicado. Cuba no es un país de guerra, pero tiene aliados muy poderosos. Y no me refiero a la guerra contra Estados Unidos. Otro tipo de guerra. México, Canadá, que acaba de enviar una segunda ayuda económica. La verdad es nada comparado con lo que debiera de ser. Me parece que fueron $5 millones, pero bueno. Peor es nada, ¿no? La Unión Europea. Y por supuesto China y Rusia sobre todo. De hecho, el 8 de abril, un buque ruso, acuérdense que atracó en La Habana. Con suministros médicos, les llevó combustible. A ver, un ataque a Cuba no va a ser un paseo militar, va a ser un conflicto regional en donde América Latina va a ser dragado a eso. Entonces, Trump va a llevar la guerra a las puertas de América Latina. Hay planes militares estadounidenses contra Cuba ya sobre el escritorio, fechados con el 14 de abril. Trump lo insinúa públicamente. Los cubanos en Cuba, aclaro, quieren paz, pero tampoco van a renunciar a su espíritu de lucha, como dijo Díaz-Canel, ¿no? Los cubanos de Florida, eso son otra cosa. Ellos quieren guerra, según el Miami Herald. No es una acusación personal, ¿eh? Es una encuesta que hizo el Miami Herald. Un medio de Miami, por cierto, que hace este sondeo el 15 de abril. Pero que las condiciones en Cuba pues, son durísimas. Apagones de 18 horas incluso. Pero una cohesión social que sigue muy firme. Una sociedad muy bien educada.
¿Qué no cree que la leche de chocolate venga de las vacas color marrón? Esa no es una idea que venga de Cuba. Probablemente en Florida sí lo crean algunos. En esa estadística del 7%, habría que ver cuántos de esos son de Florida, ¿no? Pero aquí estamos, amigos, frente a un riesgo real de que en esta ocasión la guerra llegue a América Latina. Y es desastroso. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados en la transmisión. Dice Trump, amigo de Arabia, Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait. ¿Qué tienen en común Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Siria? ¿Qué tienen en común? Todos son países con cero democracia. Cero democracia. Con violación a los derechos humanos. Con libertad de expresión restringida. Eso tienen en común, ¿no? Nosotros defenderemos a Cuba si Estados Unidos invade, dice nuestro amigo. Regina dice, el que quiere guerra no es cubano. Las bombas no tienen nombre. Claro. Gracias a nuestro amigo Kim Rock por tu superchat. Dice, Lucio Cabañas tenía razón. Gracias a Juanjo por tu superchat. Dice que la ONU ni ningún país haga acción contra un embargo criminal de Estados Unidos a Cuba. Habla también de los países que tiene Cuba aquí en América que no les importa. Felicito a México, pero no es suficiente. No es suficiente, por supuesto. Tampoco la ayuda que mandó Canadá. Es algo, pues. Pero podemos hacer más. Y debemos hacer más. Cuba no tiene nada. Entonces, ¿por qué quiere invadir Trump Cuba? ¿Por qué tanto odio? Es ese pequeño lobby encabezado por Marco Rubio a nombre de un 71% de cubanoamericanos que odian a Cuba y que quieren bombazos en Cuba. Congresistas cubanoamericanos que están pidiendo bombazos en Cuba. Increíble. Si tanto Trump se preocupa por el mundo, ¿por qué no ayuda al país haitiano, no? No, ¿por qué no le regala la democracia a Israel que le urge tanto? Tienen ahí a un primer ministro desde hace 19 años y no se quiere ir de la silla y no lo pueden sacar de ahí. ¿Por qué no le regala la democracia a Arabia Saudita? Tienen a un príncipe heredero manchadas las manos de sangre que no respeta el derecho de las mujeres, ni siquiera el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué no le regala la democracia a esos países? Me pregunto yo. Si tanto odia al comunismo, ¿por qué le pide prestado dinero a un país comunista como China? Y luego tantísimo dinero. Es el segundo país al que más le debe dinero a Estados Unidos. Si tan malo es el comunismo, ¿por qué acepta dinero comunista para financiar su estilo de vida? Ahí se los dejo de tarea. De lo que vamos a hablar, a mí me parece que es gravísimo, gravísimo. Una gobernadora panista de un estado como Chihuahua, en donde hoy la presidenta de México ha dicho que desconocía totalmente lo que estaba sucediendo en un estado de la República Mexicana, en donde, fíjense ustedes, 2 agentes de la CIA murieron en México mientras participaban presuntamente en un operativo antinarcóticos que el gobierno del estado, pues de alguna manera no puede decir que no sabía, porque ahí estaba la fiscalía estatal. Ahora nos vienen a decir que supuestamente eran nada más, estaban entrenando a las fiscalías. ¿De cuándo acá? Ya salió la presidenta Claudia Sheinbaum hace un momento y dijo, a ver, nunca autorizamos el ingreso de la CIA. Estas personas que fallecieron no sabíamos que estaban en territorio nacional, y le exigió incluso a el gobierno de los Estados Unidos pues una explicación que por supuesto que la merecemos, amigos. Pero ¿saben qué? Yo creo que una explicación del gobierno estadounidense que evidentemente no va a ocurrir, eso no va a pasar, y menos
cuando hablamos de una operación, pues, de la CIA, que pues por ende siempre hablamos de una operación encubierta. Entonces, eso no va a suceder. Pero lo que sí debería de suceder, amigos, es obtener una explicación real, inmediata. Si es así o para localizar a los narcotraficantes se está recurriendo o hay un acuerdo con narcotraficantes se está recurriendo o hay... A ver, déjenme ponerles por aquí las declaraciones de Claudia Sheinbaum. Si es así o para localizar a los narcotraficantes. Se las vamos a poner aquí para que todos escuchemos qué es lo que dice la presidenta, ¿no? Que me parece que es interesantísimo lo que tenga que decir la presidenta de la República. Como también todos los medios están hablando de esto, ¿eh? Todos los medios. Vamos a ver. Sí, si quieren con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia era. A ver, una pausa. Primero, vean ustedes, yo creo que aquí hay que ver los gestos, las expresiones de la presidenta, lo que evidentemente se ve que estaba pensando y dijo, lo digo, no lo digo, hay que ser cuidadosos con esto. Y estamos 11 segundos, ¿no? De silencio, precedidos por la afirmación de que el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Se está contradiciendo, ¿eh? Investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. A ver, de entrada aquí hay una aceptación que nos está diciendo la presidenta de qué agencia eran. No nos está diciendo a ver si eran de una agencia. No, ¿de cuál? Porque eran de una agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Gravísimo. Sí estaban trabajando conjuntamente. ¿Con el permiso de quién? Pregúntome yo, ¿no? Porque, a ver, de entrada, amigos, yo no creo que hubiera coordinación aquí. Estamos hablando de un gobierno panista, el gobierno estatal, y el gobierno de la República pertenece a Morena. Entonces, no iba a haber una coordinación aquí. No estamos hablando de gobiernos del mismo partido, de hecho es la oposición. Entonces, sí se estaban coordinando una agencia de inteligencia extranjera con un gobierno opositor. Esto, amigos, es peligroso, ¿eh? Metiendo agentes de inteligencia a su estado sin la autorización, déjense ustedes, del gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, del Senado. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. O las dos cosas, diría yo. Y que den toda la información veraz, pues, las autoridades del estado de Chihuahua. Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos. Solamente nos dimos condolencias, porque eso es, pues, lo primero, la parte humana, evidentemente, del Pues sí, lamentamos mucho el fallecimiento de sus espías en suelo mexicano. fallecimiento, y comentamos que después se iba Después tú y yo hablamos. pues acercar tanto al secretario de Seguridad como al gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidor. La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted, No. presidente. La gobernadora de Chihuahua no se ha comunicado con la presidenta Claudia Sheinbaum. El fiscal del estado de Chihuahua, de este gobierno panista, ha cambiado ya de declaración.
se ha aceptado que trabajaban estas personas para una agencia de inteligencia. El primero en revelar esto, por cierto, fue el periodista Luis Chaparro en este portal Pie de Nota. Después se hizo todo un escándalo porque efectivamente se trataba de agentes de inteligencia estadounidense. De un accidente que ocurre este fin de semana, el domingo 19 de abril, para que los que nos vean en diferido. Por cierto, ya a petición de ustedes pusimos la fecha de nuestras transmisiones. Aquí abajo la pueden ustedes ver. Aquí está. Para que siempre vean cuál es la fecha de la transmisión de este en vivo, por si nos ven en diferido. Entonces, este domingo hubo un accidente en Chihuahua. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense, si no nos hubiéramos enterado, ¿eh? O sea, yo creo que ahí tenían el plan perfecto. La gobernadora de Chihuahua, la fiscalía del estado de Chihuahua, sería el momento en que México ni se entera. A no ser por la cosa de que 4 personas fallecieron en un accidente, es lo que nos dicen. Y entre esos, pues resulta que había 2 agentes estadounidenses, 2 funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua que iban juntos. Fíjense bien. O sea, 2 agentes de la CIA con 2 agentes de la Fiscalía Estatal de Chihuahua. A ver, amigos, aquí no iba la Guardia Nacional. Aquí no iban las fuerzas de seguridad pública federales. No iba el ejército. Iban nada más 2 agentes espías, pues, de la CIA con 2 fiscales de la Fiscalía Estatal de Chihuahua. ¿De dónde venían? Bueno, pues ahora sabemos que venían de desmantelar, que es lo que se sabe. Ahora lo están negando, ¿verdad? Pero habían ido a desmantelar un laboratorio de sustancias sintéticas en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, por lo que se tiene de investigación hasta este momento. Cuando iban de regreso, el vehículo en el que se transportaban pierde el control. En una curva se sale de la carretera, se volca, se incendia. Y si no estaríamos enterados de esto. Hasta ese momento, amigos, ese accidente, trágico pero explicable, por cierto, pues comenzó a sembrar preguntas y preguntas sobre la identidad de las personas que iban ahí y qué hacían juntos. Y el problema, amigos, es que todo lo que rodea este accidente, a ver, la Embajada de Estados Unidos en México, que a través de su embajador, que es Ronald Johnson, pues ya confirmó la muerte de 2 miembros del personal de la embajada, dijeron ellos, nada más. A ver, de entrada aquí se cambian versiones. Agentes de inteligencia, pero fíjense bien nada más, amigos, cómo están metiendo a nuestro país espías con diversos pretextos. Les dan pasaportes consulares, dicen que pertenecen a la Embajada de los Estados Unidos. Yo se los dije hace algún tiempo. Estados Unidos ha metido espías a España. De hecho, España expulsó a varios espías que en una situación muy similar, mismo modus operandi, entraban como miembros de la Embajada estadounidense cuando en realidad eran agentes de la CIA y los expulsó la inteligencia española. Lo mismo Países Bajos, muchos otros países europeos. ¿Saben ustedes a cuántos espías ha deportado México? En la historia, en toda la historia, no nada más reciente, en toda la historia. Miren, no le vamos a hacer el cuento. 0. No hay uno solo. Perdónenme, pero yo creo que aquí las instancias de contrainteligencia mexicana sí se tienen que poner las pilas. Porque si no hubiera sido por este accidente, ni nos enteramos. Ya luego nos vamos a comer otro pollito, ¿eh? No el de la CIA, digo. Esa es su naturaleza, espiar. No nos van a pedir un vale. Condenable, por supuesto, pero es lo que hacen. ¿A quién le extraña? El pollito que nos tenemos que comer es con el gobierno de Chihuahua, con la Fiscalía General de Chihuahua. Porque al final iban juntos y venían de un operativo. Por lo que se sabe hasta estos momentos. ¿Qué hacían ahí? ¿Quién les dio autorización?
¿Bajo qué jurisdicción estaban operando? Es más, si venían de desmantelar un narcolaboratorio, mi pregunta es, ¿dónde estaba la Guardia Nacional? Las Fuerzas Armadas de México. ¿Por qué no se le dio parte de ese operativo? Y al día siguiente, amigos, esto es traición a la patria. Si las cosas que sospechamos se llegan a confirmar, esto sería una traición a la patria. Por eso la presidenta de México dijo, a ver, yo creo que hay que investigar si se violó la Constitución. Porque si la presidenta Sheinbaum, que ya salió ahí en la conferencia y dijo que ni ella ni su gabinete de seguridad sabían que había agentes estadounidenses que estaban operando en suelo mexicano. ¿Y saben qué? No lo dudo ni tantito. Por una sencilla razón, nada más. Es la única. Porque era un gobierno panista. Y Maru Campos, así que digas, puta, qué amiguísima de la presidenta, ni le ha hablado. Con eso les digo todo. Muy probablemente ni las llamadas le ha contestado. Porque no creo que a estas alturas esto no merezca una llamada. Y no solamente eso, a ver, lo que está diciendo la presidenta es, pues sí, necesitamos una explicación de Estados Unidos. ¿Por qué tiene espías adentro del suelo mexicano operando con fiscalías estatales? Ahí está el verdadero poder, Pero también hay que decirlo, el poder de la traición. Si hay una sospecha de un narcolaboratorio, pues ahí está la Sedena. Ahí están nuestras Fuerzas Armadas. No la CIA. Hay una ley de seguridad nacional que lo dijo la presidenta, ¿no? ¿Qué dice esa ley de seguridad nacional? Se los digo como abogado mexicano. Que hay colaboración en materia de seguridad con agencias extranjeras siempre y cuando, sí y solo sí, se dan a nivel federal. No es competencia de los estados. El gobierno de Chihuahua no puede aquí decir que... Porque miren, se los voy a poner aquí en la pantalla, ¿no? Lo confirmado, pues que son agentes de los Estados Unidos. Las declaraciones de la presidenta que no tuvieron autorización ni consentimiento ni conocimiento, las autoridades federales. Ahí está, ¿no? Fiscal de Chihuahua, a Televisa haciendo Televisa. Fiscal de Chihuahua aclara presencia de agentes de Estados Unidos fallecidos tras accidente. No aclara nada. Cambió su versión, cambió su declaración el fiscal. Lo dijo la presidenta. Por Dios, esto no es aclarar nada. Están metidos en un broncón. Ahí lo tienen. Fiscalía de Chihuahua asegura que agentes de Estados Unidos fallecidos eran instructores. ¡Ah, cabrón! Bueno, déjenme decirles que no la tienen fácil. Yo les voy a creer que eran instructores. Francamente no les creo nada. En absoluto. Pero suponiendo sin conceder que fuera estúpido y no tuviera 3 dedos de frente aquí, hay una ley de seguridad nacional que establece que la colaboración de cualquier tipo, ya sea de inteligencia, de capacitación, en materia de seguridad, siempre que haya alguna especie de colaboración con una agencia de inteligencia extranjera, tiene que ser a nivel federal, nunca a nivel estatal. Entonces, discúlpenme, pero estas cosas que dice Televisa, no, ya lo aclaró. ¿No? Dice Televisa, no, ya lo aclaró. El fiscal de Chihuahua ya aclaró la presencia. No, pues ya, qué bueno que nos dejó tranquilos, ¿no? Por supuesto que no. Vean ustedes ahí. Este tema de que supuestamente eran instructores. ¿Y quién les autorizó a meter instructores espías de la CIA? ¿Qué no conoce el fiscal general de Chihuahua que hay una ley de seguridad nacional? Que no está entre sus competencias y que solamente el gobierno de la República puede hacer este tipo de colaboraciones en materia de capacitación. A ver, aquí, amigos, no hubo autorización federal. Eso ya lo sabemos, confirmado. Lo dijo la presidenta, ¿no? No estábamos enterados.
Por cierto, llevo varias semanas escuchando que Lili Telles ha ido, la senadora panista, frecuentemente a noticieros estadounidenses. Estuvo muy perdida ahora que Donald Trump empezó con esta discusión contra el Papa, amenazándolo incluso. Ahí me hubiera gustado verla, ¿verdad? ¿Del lado de quién se pone? ¿Del Papa o de Donald Trump? Y ahora vemos esto, del gobierno panista de Chihuahua, que pues fue una decisión, dice la presidenta del gobierno de Chihuahua, y eso es gravísimo, porque significa que la gobernadora María Eugenia Campos, Maru Campos, del PAN, permitió, infiltró, sin el consentimiento del Senado, ni del gobierno federal, ni de las autoridades de institución pública, infiltró agentes de inteligencia estadounidense a suelo mexicano y todavía los protegió, presuntamente con personal de la fiscalía, porque ahí iban en el carro. Es un concurso de delitos, pero entre otros es traición a la patria. Eso no es un tecnicismo legal, amigos. Hablamos de una violación directa al artículo 89 de nuestra Constitución, que es bastante claro, que dice que la conducción de la política exterior pues es única y exclusivamente facultad exclusiva pues del Poder Ejecutivo Federal. Aquí no tiene nada que hacer un gobierno estatal ni una fiscalía estatal. ¿Quiénes eran estos agentes? Bueno, por lo que sabemos, según las declaraciones del periodista Luis Chaparro de Pie de Nota, que fue, repito, de los primeros por los que yo me enteré de esto, que publicó esta exclusiva, me intriga un poco saber cuáles fueron sus fuentes, francamente, porque le atinó. Alguna filtración tuvo que haber. Interesante esto, pero bueno, la información es correcta, hizo un buen trabajo periodístico, hay que decirlo, que los 2 estadounidenses fallecidos pertenecían a la CIA. Y el periodista dice que tuvo acceso a sus nombres y que constató su adscripción con fuentes de inteligencia según su propio reportaje, que dice que los agentes llevaban 3 años en México, fíjense nada más, o sea, no eran nuevos, según el informe al que tuvo acceso, llevaban ahí un buen rato. Gracias, antes de seguir, déjenme decirles cuál es la peor parte de esto, pero déjenme darle las gracias aquí a Curiel Flores. Dice, elementos de Estados Unidos siempre andan operando en suelo mexicano. Y Gafe 423, ex miembro de las Fuerzas Especiales, lo ha dicho siempre. Gracias a Daniel 18D. Dice, me gusta tu programa, solo no me gusta que te inclinas a un bando, me gusta cuando eres neutral. Saludos desde Chicago. Eres grande, Víctor. Muchas gracias, mi querido amigo. Mira, voy a tratar de que si te parece que tengo alguna inclinación, pues no hacerla, ¿no? Nada más que te voy a decir, hay algo que a mí me parece bastante evidente, mi querido Daniel. Dice el periodista Chaparro, a ver, estos agentes de la CIA estaban operando desde hace 3 años. Maru Campos, María Eugenia Campos, es gobernadora desde el 2021. ¿Cuál era el trabajo de oficina de estos espías, de estos agentes de la CIA? Recabar información sobre organizaciones narcoterroristas, dicen ellos, mexicanas. A ver, no tenían permiso para operar en el terreno. Entonces la cosa es, ¿por qué estaban en un convoy con agentes de la Fiscalía de Chihuahua? ¿Por qué iban vestidos con uniformes de la Agencia Estatal de Investigaciones si no trabajaban para la Fiscalía? Esto es gravísimo, amigos, ni mexicanos son. ¿Cómo le hace un agente de la CIA para vestirse como personal de la Fiscalía de Chihuahua e ir acompañado de fiscales de Chihuahua? ¿Quién les dio la orden de participar en un operativo de desmantelamiento? ¿Quién les dio esos uniformes? ¿Por qué? ¿Quién les ordenó a los que acompañaban a estos espías
pues a protegerlos, a cuidarlos. Seguramente hasta instrucciones les daban. Eran nada más sus chalanes, los fiscales que acompañaban a los espías. En paz descansen. El problema aquí es el que ordenó eso. Alguien muy arriba. Sí, por supuesto, mis condolencias. Sí, pero hay muchas preguntas aquí gravísimas, gravísimas. Ahora el gobierno de Estados Unidos, pues, no ha dicho nada. El silencio es más que una confesión, ¿no? Salió el embajador Johnson en una reunión de Palacio Nacional, no quiso hablar con los reporteros, no dijo una sola palabra. La Casa Blanca, hasta este momento, yo estaba checando aquí si había ya algo nuevo, no hay nada. ¿Por qué el silencio? Dice Franklin Santa, Víctor, que tengan cuidado y no estén haciendo inteligencia para invadir a México. De este mitómano se puede esperar todo, que se pongan pilas en México. Edward Vallenilla, gracias también por tu superchat. La cosa, amigos, es que aquí hay una traición. Miren, una cosa, es que esto no me extraña. Dice Enrique, ya no dejan comentar aquí la censura, hay cosas que no te dejan mencionar, como que ahora van por México los que destruyeron a Estados Unidos. Miren, no es la primera vez que hay espías de la CIA operando en México. Y tampoco crean que son los últimos. Ahí siguen, más de los que nos imaginamos. Eso no es lo que me llama mucho la atención en estos momentos. Es la protección que un gobierno de oposición panista le da a estos agentes encubiertos de la CIA. E incluso les ponen uniformes oficiales de la Fiscalía. ¿Por qué me llama la atención y por qué enfatizo que es un gobierno de oposición y el partido al que pertenece Maru Campos? Chihuahua, PAN. Pues porque acuérdense que se viene una contienda presidencial en México. Acuérdense que Trump odia a las izquierdas. Digo, no es una suposición mía, es que Trump lo ha dicho. Dice que el gran enemigo de los Estados Unidos son las izquierdas. Y ahora vemos a un gobierno estatal infiltrando o ayudando a que se infiltren agentes de inteligencia y encima les ponen ahí su uniforme de la Fiscalía. Y no solamente eso, amigos. Además de que les ponen el uniforme de la Fiscalía, pues operan con ellos. Por si esto no fuera suficiente, ¿no? Cuando mueren agentes de inteligencia en operaciones como esta, encubiertas, y ahora sí con las manos en la masa, incluso hasta, vaya, ¿ya qué más les faltaba? Por supuesto que lo único que les queda es la negación. Pero aquí hay, y eso es algo que no se puede negar, amigos, aquí hay 4 cadáveres. 2 son mexicanos y 2 estadounidenses, pero todos portaban uniforme de la Fiscalía del Estado. ¡Qué grave! Muy seguramente hasta armas. Y muy seguramente armas hasta de la Fiscalía de un estado, porque si les dieron el uniforme y si fueron a operar para desmantelar un narcolaboratorio, no creo que hayan llevado una rosa. Por favor, pues el riesgo de ese tipo de operaciones, ¿no? Ahora, esto es gravísimo, amigos, porque es un síntoma de algo mucho más grande. A ver, lo más importante, el tema de la soberanía de nuestro país. México ha dejado muy claro por mucho tiempo que no se aceptan operaciones unilaterales de los Estados Unidos en suelo mexicano. No bases estadounidenses, no acciones de inteligencia militar, porque ya sabemos que si los metes, ¿cuándo los sacas? ¿Quién nos quitó la mitad de nuestro territorio? No es que querramos perder la otra mitad. Y desde las administraciones anteriores, sobre todo desde tiempos de López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum, pues ha sido una posición consistente. Tengo que decirlo. No era la misma película precisamente en tiempos de Felipe Calderón. Ya vimos dónde está García Luna. Mismo partido que el de Maru Campos. Y ahí lo tienen. Este incidente, amigos, pues nos dice que al menos en Chihuahua, ese principio de soberanía se rompió. Si la gobernadora autorizó o permitió
que agentes extranjeros operaran en terreno sin avisar al gobierno federal, a ver, es un precedente peligroso. Es traición a la patria. Quiere decir que las autoridades estatales, incluso las fiscalías, habrían entregado la soberanía de México a un gobierno extranjero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo otro, por supuesto, la falta de control sobre los acuerdos locales. México es un país federalista. Nosotros somos federalistas. Pero la seguridad nacional no puede manejarse en un estado. No era de su competencia. Imagínense qué va a pasar entonces si cada gobernador puede firmar acuerdos bilaterales con la CIA o con cualquier otro sistema y al rato hasta tropas estadounidenses hay en un gobierno porque es de oposición. Eso es lo grave aquí. Es que todo tiene un límite, amigos. Yo voy de acuerdo que alguien sea seguidor del PAN o de Morena, pero esto es otra cosa. Lo llevaron demasiado lejos. Esto se trata de soberanía nacional. La realidad es que Maru Campos, pues hasta donde sabemos, actuó por su cuenta. ¿Saben qué es lo grave? Que el gobierno de Chihuahua no ha dicho que no estaba enterado. Cambiaron su declaración. Salió a decir, no, sí estoy enterado, pero no estaban haciendo eso, no es lo que parece, son instructores, aunque fueran instructores. No tenían competencia para hacer un convenio así. Ahora, mi pregunta ¿es Maru Campos un caso aislado? ¿O hay más gobernadores de oposición haciendo lo mismo? ¿Es esta una alineación? ¿Es una estrategia? ¿Es un acuerdo? ¿Es una infiltración? Yo creo que esto debería de prender las alertas en México. Y bueno, ya lo de menos, que además es lo grave, por supuesto, pero no me espanta el papel de la CIA en México. Todos lo sabemos, ¿no? Digo, la CIA tiene una historia larguísima de intervenciones en América Latina, ¿no? Nunca para ayudar, por cierto. Si alguien, no creo que haya alguien en el chat que esté defendiendo esto, ¿eh? Nadie, por lo que veo. Pues que nadie puede venir a decir, qué bueno que Maru Campos metió a estos espías. No van a ayudar a México, ¿eh? Vean ustedes lo que hicieron en Guatemala en el 54. El Plan Cóndor en los 70. La CIA siempre que opera en Latinoamérica es para desestabilizar gobiernos, para derrocarlos. México no ha sido la excepción. Nada más que desde los acuerdos de colaboración que se pusieron con Calderón cuando el Plan Mérida, ¿se acuerdan? Que terminó, por cierto, en lo Rápido y Furioso, pues había ciertas reglas, escritas y no escritas. Había acciones de inteligencia, no se veían operativos. Esto fue un operativo, ¿eh? ¿Qué nos dice esto? Pues que la CIA ahora está operando en el terreno mexicano. Y más grave, con armas probablemente hasta mexicanas, con uniformes de las fiscalías locales y con la protección de gobiernos de oposición. Que a mí esto tengo que remarcarlo porque ellos lo ven como su manera de vengarse del partido que está en el poder a costa de entregar la soberanía de México. Esa es la cosa, que aquí hay funcionarios mexicanos dispuestos a hacer cualquier cosa por derrocar al gobierno que está en el poder, porque saben que una elección en estos momentos difícilmente. Y el timing político, por supuesto. ¿Vemos cuándo pasa esto? El día en que Sheinbaum recibía a la delegación estadounidense encargada de revisar el TEMEC. Nada más y nada menos ese mismo día. Y bueno, por eso estaba el embajador ahí, de hecho. Que se quedó callado y bueno, pues no hablaron de esto. Que salió a reconocer en un principio que era personal de la embajada, hasta que empezaron a volar las preguntas. Oye, ¿personal de la embajada de Estados Unidos? ¿Por qué iban vestidos como fiscales de Chihuahua? ¿Por qué hay esta información de que eran agentes de la CIA? ¿Por qué venían de desmantelar un narcolaboratorio? México no puede dejar pasar esto, amigos. Es grave. No hay explicación posible para esto, ¿eh? Ahora, la versión oficial. O la falta de versión oficial, porque Maru Campos sigue sin hablar con
la presidenta de México. Y eso a mí me parece no solamente grave en cuestión de una soberbia, sino prácticamente una negación a colaborar con el federalismo, una ruptura de las autoridades de Chihuahua con el gobierno federal mexicano. ¿Saben a qué me recuerda todo esto? A Texas. Cuando Texas quería separarse de Estados Unidos, nada más que en esta ocasión no hablamos del pueblo de Chihuahua. Hablamos de la gobernadora Maru Campos, que no ha comparecido públicamente, está escondida. Y eso, amigos, es inaceptable. Si hubo un acuerdo con la embajada o con la CIA, ¿por qué no lo ha hecho público? Dice que eran entrenadores, ¿no? Capacitación, por favor. Aquí alguien nos está diciendo mentiras. Hay una violación a una ley. De soberanía nacional, es un tema este. Ya dijo la presidenta, vamos a ver si hubo violación a la Ley de Seguridad Nacional. Porque por supuesto para allá apunta esto y a la propia Constitución. Ojalá esta investigación termine con más de uno en la cárcel y de muy alto nivel, porque de lo contrario, amigos, si no se deja este precedente, pues a mí se me ocurre que va a haber otra lista de gobernadores dispuestos a hacer lo mismo, ¿eh? Y así es como empiezan los golpes de Estado. Y claro, hay que ver a la Casa Blanca, porque al final de ahí vienen. ¿Por qué la CIA tenía estos agentes en Chihuahua? Digo, ¿qué información estaban recabando? ¿En qué otros estados hay más de estos? No creo que sea solo Chihuahua. Esto es apenas el hilo, ¿no? Que sale del telar y empieza uno a jalar y ahí viene todo. ¿Cuántos más de estos operativos? ¿Por qué no le llamaron a la Sedena, a la Guardia Nacional? Ese es trabajo de las fuerzas federales, ¿eh? Es trabajo de nuestro ejército, no es trabajo de la CIA. Alguien en la cadena de mando estadounidense tomó esta decisión. Y les hubiera salido perfecto si no hubiese sido por un accidente carretero. Hoy hay 2 muertos estadounidenses y 2 muertos con nacionalidad mexicana. Los 4 llevaban uniforme de la fiscalía. Una gobernadora escondida, un fiscal que cambia de versión. Y en medio de todo esto, un país soberano, mancillado en su soberanía, en su constitución, en sus propios procedimientos, por una gobernadora y un fiscal. De lo otro no me extraña, ¿eh? No esperaba menos, francamente. Pero el gobierno de Sheinbaum ya... De hecho, a mí ya me llamó mucho la atención los 11 segundos que se queda callada la presidenta, como diciendo, esto mejor me lo guardo. Hay algo ahí, por supuesto. Muchas explicaciones que tienen que darse aquí. ¿Qué tipo de información se recabaron, no? Y una lección. A ver, yo creo que a mirar para adelante. Y por cierto, que paguen las consecuencias quienes están embarrados en esto. Pero a mirar para adelante y aprender que México no puede seguir permitiendo que agencias extranjeras operen en su territorio sin supervisión federal. Que México ya tiene que empezar a sospechar que puede haber gobiernos estatales que, aprovechando que son opositores, con tal de llegar al poder, son capaces de todo. Yo no me espanto que alguien aquí esté a favor del Morena o del PAN o del PRI, pero hay límites. No podemos regresar a los tiempos de Maximiliano. Y porque no nos cae bien el presidente en ese entonces, ¿no? Ahora presidenta, pues todos vamos a correr a los brazos de los extranjeros para pedirles que nos invadan. Y eso, amigos, pues es algo que parece que es un ciclo que se repite en intenciones una y otra vez, ¿no? Un gobierno estatal que no habla, un gobierno federal que exige explicaciones, una gobernadora que no contesta las llamadas, un fiscal que cambia de versión. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Yo le voy a dar un seguimiento a esto, amigos, porque me parece que tiene mucha tela para donde cortar y me parece que es gravísimo. Cruzaron una línea aquí que no se debía cruzar. Más allá de que si estás a favor o en contra del gobierno federal o del partido, esto es otra cosa. Se le tiene que dar un castigo ejemplar, dice Condidón.
pues si no pasa nada, quiere decir que la soberanía es una cosa que sí se defiende, se desgarran las vestiduras y a la hora de la hora cualquiera puede llegar y hacer lo que quiera. Y eso sería gravísimo, ¿no? Veía yo un documental, por cierto, de Maru Campos acerca de su casa y de algunas participaciones inmobiliarias. Entonces, no es el único tema. Déjenme, por cierto, mostrarles esto, porque a mí me parece que hay mucho para investigar acerca de Maru Campos. Ahí lo tienen, miren, se los voy a poner aquí. La mansión dorada de Maru Campos luce mármol y hasta oro sobre un terreno de 30... Miren, me voy a poner aquí para que no crean que es 1.7. No, señores. Sobre un terreno de 31.7 millones. Solamente el terreno, sin la casa. La mansión dorada de Maru Campos luce mármol y hasta oro sobre un terreno de 31.7 millones. Ya vi fotos y un video de la casa. Bueno, no voy a decir la palabra porque creo que no debo de usar esa palabra. Pésimo gusto. Pésimo gusto. A veces trae unos instintos, ¿no? Fíjense. Me mordí la lengua a tiempo. Naco soy yo y a mucha honra. Eso sí lo digo. Y a mucha honra. Pésimo gusto. Corriente. La mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, está diseñada con piedras naturales de lujo. Pues sí, pero eso no le quita lo corriente, porque yo ya vi ese video y se ve como casa de nuevo rico. Es más, se ve como una narcocasa. Mármol, muebles de alta gama, grita nuevo rico a más no poder. Un candil con 400 hojas de oro laminado ilumina el baño, de oro ilumina el baño de visitas de la mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Es lo que nos dice la nota. Su tapiz floral con ramas que trepan los muros. Les voy a agregar, a aumentar aquí para que puedan ustedes ver. No vayan a ver esa casa, de verdad. Grita nuevo rico, con mal gusto. Parece narcocasilla, la verdad, ¿no? Nada más le faltaron ahí las esculturas gregorianas con la cara de la gobernadora, ¿no? En fin. Ramas que trepan los muros y el lavabo con motivos vegetales de Art Nouveau, así como cubierta de cuarcita, como el Taj Mahal. Tengo unos amigos que son de la India y me dicen que se dice Taj Mahal. Ellos hablan Punjab, entonces, bueno. Ellos dicen Taj Mahal. Traen al espacio íntimo la naturaleza del paisajismo en el acceso principal de la residencia, dominado por árboles nativos de vivero que fueron trasplantados con una grúa por su gran peso y altura. Bueno, vamos a ver fotos de la casa porque ahí lo tienen, ¿no? Los lotes de la mansión, nada más los lotes de la mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, están valuados en un total de 31.700.000 pesos. Este portal, por cierto, y esta nota nos habla de presuntos actos que si las autoridades locales, me queda claro que no el fiscal del estado, ¿verdad? Pero tendrían que comenzar a investigar por presuntos actos de corrupción, porque ahí tienen ustedes la pareja Campos-Rusek, le confió el proyecto desde mediados de 2024, a pesar de que un año antes, en 2023, la jueza Hortensia García Rodríguez ordenó suspender las actividades de Involto Design Group, otra empresa de construcción que de las casas fundó en 2010. Presuntamente estuvo relacionada con la trampa de corrupción de su entonces socia Aras Investment Business Group, de acuerdo con la anotación de autoridades asentadas en el Registro Nacional de Comercio. Se trata de la causa penal número 3506-2023 por el delito de fraude cometido contra más de 4,000 víctimas. ¡Qué belleza de gobernadora!, ¿no? Y su casa dorada, de Nueva Rica. En fin. Ahí está el avalúo de la mansión. Ahí lo tienen. Hay una nueva tendencia
que se llama algo así como dinero viejo, ¿no? Esa sería la traducción. Y precisamente para evitar estos gustos corrientes de nuevos riquillos, casi siempre relacionados con actividades en donde mágicamente se vuelven ricos de la noche a la mañana y tienen esos gustos de exceso que se ven corrientes, por decirlo menos, pues es que ya salió este tema del dinero viejo en el estilo de decoración para que no se vea que eres un nuevo ricotón, como la casa de la gobernadora que tiene aquí un terreno de un lote, pues ahí lo tienen la cantidad, 8 millones y medio prácticamente, áreas comunes, valoradas en 1,5 millones, construcción de 6.2 millones, otra construcción de 4.5 en otra etapa, cochera de 273,000, sótano 3.9 millones, Porsche de 581,000, medio millón de pesitos, etcétera, etcétera, 26 millones de pues no sé si son pesos o dólares esto, por cierto, me gustaría saber. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, entre eso está la clase y el gusto, por cierto, déjenme agregar. Ahí tienen también, cuando están haciendo, vi este video, cuando están haciendo el trasplante de árboles, ahí tienen, ¿no? La mansión dorada, incluso hasta los planos obtuvieron. Está la aplicación de hoja de oro, baño de visitas con 400 hojas de oro. No. ¿Y qué? Supongo que así dejan la taza dorada o qué. Pss. No. Ahí están aplicando las hojas de oro, ¿no? Trabajador coloca con brocha las hojas de oro en el candil de vidrio del baño de visitas. ¡Qué exceso!, ¿no? ¡Qué exceso! ¿Qué es esto, amigos? Por favor. El arte. No, pues ya no dije nada. Les había yo dicho que corrientísima, que nada más le faltaba ahí agregarle sus esculturas gregorianas. ¡Ya están! Ay, tan predecible. Ahí tienen más arte, ¿no? Melodía sin tiempo, óleo sobre tela de Mónica Fernández, una pintora mexicana, fundadora de la Galería Juárez de Torreón, Coahuila. La venta de sus pinturas están en una lista de espera de hasta 2 años. Bueno, la gobernadora ya compró al parecer varias de estas pinturas. Ahí lo tienen ustedes, sus vitrales. La obra de Fernández muestra a 2 niñas como protagonistas entre flores, aves y un gato negro, así como elementos surrealistas como un reloj despertador, un conejo y una mesa con pastelillos. Oigan, ¿y por qué nadie investiga esto? ¿Por qué no hay una investigación efectiva? Bueno, en la fiscalía me queda claro que no va a haber, ¿verdad? Ahora ya tiene un problema más. A la mansión dorada, corrientísima, por cierto, en gustos, para mi gusto, por razones como estas que se inventó el estilo de diseño de viejo dinero, para apartarse de los nuevos ricos, ¿no? En fin, amigos, ¿por qué nadie investiga esto? A mí me parece que es escandalosísimo. No más escandaloso que las notas del día, en donde prácticamente pues, está aceptando el ingreso de espionaje estadounidense con uniformes de la Fiscalía General. Son grecorromanas, no gregorianas, dice nuestro amigo Felipe Cortas, ¿no? Bueno, perdón. Perdón, es que no tengo de esas en mi casa y espero no tener, ¿verdad? ¿De qué partido es Chihuahua? Es del PAN. Bertal dice, hola Víctor y Alba y a todo el equipo de Mexican Family. Muchas gracias, Bertal. José dice, como sea no pasa nada, siempre lo tapan, ¿no? ¿Cómo se atreve la CIA metiéndose a México si cuando ellos no hacen con amos del dueño armamentista, ¿no? Víctor aplica aunque la mona se vista de seda, mona se queda y así pasa con el buen gusto. Pues sí, ahí está. Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Antes de irnos, gracias por supuesto por tu superchat, mi querido Martínez. Dice, urge quitarle los estados fronterizos a los opositores. Ese es un problema adicional. Oigan, ¿y ustedes creen? Díganmelo en el chat. ¿Creen ustedes que Estados Unidos tenga un interés específico
por asegurarse que los estados fronterizos sean gobernados por el PAN? Me dejó en qué pensar Martínez, 1980. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.